De una vez empezamos con esta transmisión, con este streaming que hacemos a través de las redes sociales del Partido Libertario. Muchas gracias a la comunidad que nos acompaña a través de las redes sociales del Partido Libertario en México. Hoy tenemos un conversatorio muy interesante, especialmente para quienes promovemos las ideas de la libertad en este país. Vamos a platicar sobre impuestos. El título de este conversatorio es ¿Cuánto dinero nos roba el gobierno? Y para eso vamos a platicar con Luis Alberto Gastelum Cañedo. Él es catedrático del Instituto Tecnológico de Sonora. Desde hace más de 20 años, director de Gastelum y Asociados, ha asesorado a empresarios y profesionistas del sur del estado de Sonora por más de 2 décadas. Hacemos contacto con él acá desde Sonora para toda la comunidad libertaria a través de las redes sociales. Y me acompaña también esta tarde Gabriel Vázquez. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Conrado, muchas gracias. Sí, muchas gracias a Luis Alberto por acompañarnos y muchas gracias a Ángel Herrera del Partido Libertario por la convocatoria y muchas gracias a Víctor Hugo Becerra, el presidente del Partido Libertario, por permitirnos este espacio para este conversatorio. Bienvenido, Luis, adelante. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento también a Ángel Herrera por su invitación para estar en este día y en este momento compartiendo con ustedes sobre este tema. Pues bien, como mencionamos en el anuncio del tema, ¿cuánto nos quita el Estado? Esto va más que nada en relación a que tenemos todos nosotros una obligación de cooperar, de colaborar, de aportar precisamente para que el Estado lleve a cabo sus funciones. Es precisamente en este orden de ideas en donde es una obligación que se nos presenta a nosotros directamente para que podamos y que debemos nosotros de participar con ellos, que tenemos que aportar de esos recursos. En este caso estamos hablando nosotros de que básicamente tenemos que tomar en cuenta que en estos momentos, en todas partes del mundo, pues se tienen que pagar impuestos. El gobierno tiene que trabajar, pero con el uso de esas aportaciones. Y es precisamente esa situación la que nos tiene a nosotros un poco intranquilos, nos da un grado de desconfianza, tenemos una cierta insatisfacción precisamente con el historial que estamos viviendo. El hecho de que paguemos impuestos, pues en sí no es el problema, ya que la parte de aportar el impuesto es nuestra como contribuyentes y la parte de administrar dichos recursos pues corresponden precisamente a lo que es el gobierno. Pero al ver que no se están aplicando esos recursos de la mejor manera, pues nos sentimos intranquilos y nos sentimos inseguros en ese sentido. Es por eso que vemos que no están haciendo uso adecuado de nuestros impuestos y nos dan esta inconformidad y estamos en este tema. Pero para comenzar, lo que me gustaría es compartir con ustedes precisamente de que esto no es una opción, es una obligación. En todos los países debemos nosotros de contribuir, aportar para el gasto público. Es por eso que esos recursos que nosotros proveemos al gobierno, el cual tiene 2 fuentes de ingresos precisamente. En el caso de México tenemos fuentes de ingresos que son los petroleros y los que son no petroleros. No quiero entrar de manera técnica a lo que es en sí este tema, porque así como tú, como yo, somos individuos que pues trabajamos para llevar el sustento a nuestras casas y mantenernos. Así como un grupo de individuos se asocian, inician una actividad en común, que en este caso a esto lo conocemos como empresas, la cual se identifican como personas morales, pues cada una de estas personas jurídicas pues tienen que llevar a cabo el entero del impuesto que les corresponda. Y para esto, pues hay que identificar que en México tenemos una serie de impuestos que se manejan, pero técnicamente en lo que es la ley se manejan que estos se conocen como contribuciones. Las contribuciones son de 4 tipos y solamente una de ellas es el impuesto, siendo precisamente esto el que nos atañe el día de hoy. Hay que identificar que el impuesto
es aquella obligación que tenemos tanto las personas físicas como las personas morales de aportarle al gobierno, la cual nos las recauda a través de nuestras actividades, precisamente. Esas actividades principales, primordiales, que son las que nos hacen tener esas ganancias a las que nosotros conocemos. A eso se le conoce como un impuesto sobre la renta. Es un impuesto directo a nuestras actividades. Pero tenemos otro tipo de ingresos, otro tipo de impuestos, perdón, que son los indirectos, como en este caso son al consumo. Estamos hablando de que tenemos un impuesto que todos nosotros pagamos. Esto es independientemente de si tenemos una fuente de ingreso o no. Estamos hablando de que los pobres, los ricos, los muy pobres, los muy ricos, en el momento en que lleven a cabo el pago de un bien o servicio, pues tendrán que contribuir voluntaria o involuntariamente a esto. Para esto tenemos lo que se conoce como un impuesto al valor agregado. Y tenemos otros impuestos, entre ellos también lo que es el impuesto especial sobre producciones, sobre productos y servicios, que comúnmente lo conocemos como el IEPS. Este se encuentra presente, aunque no lo veamos, desglosado dentro del documento que pagamos, se encuentran dentro de lo que son las gasolinas, los productos que tienen características muy particulares. Tenemos alimentos como son, en este caso, las bebidas alcohólicas, como son las bebidas de sodas que normalmente consumimos. Muchos productos que nosotros tenemos traen incluido ese impuesto. Entonces, si yo me pongo a sacar cuentas de cuántos son los impuestos que nosotros pagamos, pues nos daríamos cuenta que en realidad es una gran cantidad de impuestos que hay aquí. En México tenemos muchas leyes y cada ley tiene un fin primordial, particular. En el caso específico de la recaudación, pues el gobierno tiene actualmente necesidades de cubrir las necesidades de nosotros como habitantes. Es ahí donde esas contribuciones entran precisamente a hacer uso de esos recursos. Estamos hablando de aportaciones de seguridad social. Un elemento, así como importante es el impuesto sobre la renta, que regula, que grava las actividades de ganancias que tenemos las contribuciones de seguridad social, que son aquellas que cuando existe una relación laboral, yo patrón, tengo mi empresita, tengo mi negocio, una taquería, un carrito de hot dog, tengo un negocio indistintamente el tamaño, al tener a mi cargo al personal, a esas personas que me ayudan y colaboran conmigo para llevar a cabo la actividad, pues yo les voy a pagar un sueldo, pero ese sueldo también tiene que contribuir, no nada más yo por el impuesto de las utilidades que tenga, sino el trabajador también por el recurso que le estoy pagando. Pero yo como patrón deberé de pagar también unas contribuciones laborales como son el seguro social para darle asistencia médica en caso de enfermedades al trabajador. Debo de darle al gobierno dinero para que ese trabajador, en caso de que tenga un accidente, pues se le dé atención médica gratuita, para que esa persona, si tiene alguna enfermedad propia de la actividad o distinta a ella, sea atendido. Si él tiene necesidad de una casa habitación porque pues no tienen dónde vivir y quiere salirse de la casa de sus papás, pues también de alguna manera el gobierno va a ayudarle. Pero no es el gobierno el que le ayuda, es en realidad el patrón, es en realidad todos los habitantes que contribuimos precisamente para esa función. Quiero dejar claro, el gobierno no es más que un administrador de dichos recursos. De acá del norte, del área de Tijuana, de Mexicali, precisamente salió una canción y salió un movimiento muy fuerte que hablaba de eso, de que no olvidemos de que el patrón somos nosotros, no el gobierno. Y a partir de ese movimiento de hace algunos años, ha ido despertando la sociedad y la comunidad. Y nos hemos dado cuenta precisamente de que el dinero que yo aporto tiene un fin, tiene ese recurso tiene un destino específico. Y al no ver yo retroalimentado, no verme yo retribuido, satisfaciendo mis necesidades que el gobierno dijo que me iba a satisfacer precisamente, pues es donde comenzamos a tener este pensamiento de que me están robando. La percepción de robo puede ser tanto o igual al hecho mismo de que te quiten de propiedad algo. Cuando tú compras un producto,
Muchas veces lo compras con la ilusión de satisfacer precisamente esa necesidad. Digo, pues por algo lo compraste, pero a la hora que desempaquetas el producto y te das cuenta que no es lo que dice el empaque o que no viene el producto. Suele suceder que compramos productos en el extranjero, ahora que se usa mucho el internet y que manejamos comercios fuera de México, compramos un producto y, oh sorpresa, a la hora de que te llega a tu casa y lo abres el empaque, no es el producto que tú querías. Te sientes robado. ¿Por qué? Porque no es lo que tú pagaste lo que estás recibiendo. Esto es por el mismo estilo. Así como tenemos esas contribuciones de aportación social, por lo que mencionamos de relaciones laborales, pues tenemos también las contribuciones de mejora. Son aquellas contribuciones hechas para que el Estado cubra precisamente esos gastos, como tenemos nosotros en este caso la cuestión de las carreteras, en donde pues, pagamos casetas, en donde pagamos una contribución para que tengamos nosotros alumbrado público, tenemos esas contribuciones que aportamos para tener la seguridad social, que nos den, perdón, la seguridad de la policía, de esos altos mandos contra la delincuencia. Y además tenemos otras contribuciones, que son aquellas que se hacen para tener uso de ciertos bienes de la nación, que solamente la nación los debería de explotar. Y que solamente la nación tiene derecho de hacer uso de esos recursos. Es como cuando aquellas contribuciones que hacemos, porque se llaman contribuciones, al hecho de que pagues el acta de nacimiento, pagamos una licencia, pagamos nosotros el pasaporte, la cédula profesional, nos cobran por esos servicios. Entonces, cada uno de esos ingresos que percibe el gobierno, pues tiene un fin en el cual se debe de aplicar. O sea, esas contribuciones de seguridad social, todas deberían de ser usadas para la seguridad social. Esas contribuciones que tenemos de mejoras, como son para mantener nuestras carreteras en buen estado, deberían de aplicarse en las carreteras. Así como todos esos otros accesorios que nos cobran, pues deberían de aplicarse en consecuencia del capital. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nos damos cuenta de que estos impuestos, ya sean directos o indirectos, a la cual nos vemos nosotros sujetos, pues se tienen que determinar. Vámonos ahora sí a los que nos está perjudicando. Resulta que yo tengo un despacho, contrato personal para que me ayude a mí precisamente a llevar a cabo mis actividades, el servicio hacia mis clientes, y todo va muy bien, sobre todo cuando comenzamos un negocio con esa ilusión de crecer. Pero, oh sorpresa, que cuando comenzamos nosotros a trabajar, comenzamos a tener ingresos, o sea, facturamos, y comenzamos a tener que pagarle al trabajador, y digo tenemos porque pues se lo merece, es parte de la prestación y de la relación laboral, pero viene el mes, sacamos cuentas y resulta que yo estoy satisfecho y estoy muy feliz porque tuve una cobranza muy interesante, me va a alcanzar, pienso yo, para todo. Pero de eso que cobré todavía tengo que repartirle a mis trabajadores, les tengo que pagar a ellos la parte que le corresponda. Y es válido porque estuvieron junto conmigo haciendo productivo mi negocio. Pero tengo al socio mayoritario, tengo a ese socio que no lo invité, se invitó solo y que tengo que participar con él en esas contribuciones, en esos impuestos, llamémoslo así desde este momento. Entonces, al momento de dar de alta yo al trabajador, porque por ley me lo solicitan y estoy de acuerdo con ello a final de cuentas, pero me siento intranquilo e insatisfecho. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando unas cuotas que representan más o menos alrededor del 24 al 35% de la nómina de mi trabajador. O sea, fíjate, estamos hablando que si tú tienes un trabajador al que le pagas 10,000 pesos, pues ese dinero no es realmente el costo que vas a tener en tu contabilidad. El dinero que vas a erogar por ese trabajador que le pagas 10,000 pesos mensuales se va a ir alrededor de 15,000 pesos, porque estamos hablando que tienes que pagar contribuciones sociales. Hay que pagarle el seguro social, hay que pagarle el Infonavit, hay que abonarle a su cuenta de retiro. Y además, no solamente es el gobierno federal, tenemos el gobierno estatal también, al cual nosotros tenemos que otorgarle también parte de esas contribuciones, de esos tributos, vaya. Y él también nos va a cobrar un 2%, normalmente a nivel de la República es un 2% sobre las nóminas también. Entonces, saquen cuenta, tener un trabajador nos cuesta a los empresarios también. Entonces, además de que el costo que estoy pagando por la cuestión de la relación laboral, por trabajador estoy hablando de un 24, un 35%.
Si ustedes tienen 3, 4, 5 trabajadores, pues aumenten a esa base de salario que están pagando alrededor del 24 al 35% como costo laboral. Además de que si ustedes son personas físicas, pues tienen que pagar una tasa de impuesto que va desde el 1.92% hasta el 35%. No me es fácil decirles una ponderación del ingreso respecto al impuesto sobre la renta, porque se maneja con una tarifa. Esa es otra situación en México, la complejidad con la cual se lleva a cabo la determinación del impuesto. No es fácil, no es sencillo, es laborioso en todos los sentidos y hay que cumplir con ellos. Y aparte existe la problemática de que si te equivocas, pues vas a pagar recargos y actualizaciones y posiblemente multas. Entonces, tenemos que identificar que nosotros tenemos que tomar en cuenta que las personas físicas tienen además diferentes formas de obtener esos recursos. O sea, hablamos de régimen. Esos regímenes fiscales que el gobierno nos englosa, nos agrupa para el pago del impuesto, lo cual conlleva que paguemos diferente impuesto. O sea, somos desiguales entre los iguales, porque aunque todos seamos, por ejemplo, personas físicas, estamos pagando diferentes tasas de impuestos, ya que el impuesto sobre la renta, insisto, no quiero ser técnico, pero es necesario hacer comentarios mínimos como que la base de impuesto que se determina para pagar el impuesto sobre la renta, que significa impuesto sobre las ganancias, es comparar el ingreso obtenido contra el egreso respectivo en el mismo periodo. Incluye el costo y el gasto. Una vez que nosotros tenemos identificada esa base, le aplicamos esa tarifa. Pero resulta que tenemos régimen que manejan diferentes tarifas. Tenemos un régimen de honorarios para todos aquellos prestadores de servicios independientes, un régimen de arrendamiento cuando la persona lleva a cabo en arrendamiento u otorga en uso o goce un bien inmueble precisamente, además de los sueldos y salarios que todos nosotros conocemos. Pero también tenemos las actividades empresariales, o sea, son empresas chiquitas que llevan a cabo lo mismo que una empresa grande, producen, comercializan, prestan servicios. Pero en México, como les dije, todos pagamos impuestos y esto conlleva a que tú que tienes cuenta de banco, si no te has dado cuenta, también hay un impuesto sobre la renta que te están cobrando en tu cuenta de banco. Ese dinero que depositas, ahí tienes un impuesto sobre la renta también. Estamos hablando de que si tú te sacas un premio, si te sacas la lotería, no te van a dar el premio que te habían prometido, sino que te van a quitar un impuesto sobre la renta todavía. Y si usas ese dinero de la lotería que te sacaste, cuando lo gastes vas a pagar IVA, cuando lo gastes vas a pagar IEPS, y si lo inviertes te van a cobrar otra vez ICR sobre ese recurso que tienes guardado en el banco. O sea, ya pagaste un impuesto sobre la renta cuando te dieron el premio y ahora vas a pagar un impuesto sobre la renta porque lo guardaste en el banco. Entonces, esta es una cadenita que se está haciendo constantemente, en donde en México tenemos que pagar impuestos por todos los recursos que percibimos. Insisto, ¿en dónde comienza la complejidad de esto? Precisamente en que me siento insatisfecho con lo que se está haciendo con esos recursos. Estamos hablando de que el costo laboral de los patrones para tener una empresa pues conlleva, como les menciono, alrededor del 35%, del 1.9% al 35% respecto a la tarifa que se aplica en el rango de utilidades que se tengan. Tenemos una aplicación del 30% también para las personas físicas con actividad empresarial. Y además, los impuestos que de diario pagamos, insisto, que es el IVA. Entonces, ¿qué tanto me está quedando de cada peso que yo tengo invertido en mi negocio? Pues básicamente podríamos suponer que de cada peso que nosotros recibimos por nuestras actividades, hablando de una actividad empresarial, pues esta va a depender mucho de qué tanto gasto puedas comprobar como deducción. Pero estaríamos estimando que tú podrías precisamente pagar alrededor de cada peso, estarías pagando alrededor de 30 centavos de impuestos, hablando de impuestos sobre la renta, hablando de lo que es el impuesto del IVA, etcétera, en su conjunto. Pero va a depender mucho del gasto. Entre más gastos tengas, menos impuestos sobre la renta pagarías. Y el impuesto al valor agregado disminuiría en la actividad empresarial. Quiero que
que quede claro. Tienes impuestos que pagas por la actividad que llevas a cabo directamente por esa fuente de ingreso, pero además tienes otros impuestos que pagas en tu casa, porque estás pagando impuestos por el uso de la luz en tu casa, el teléfono en tu casa, por los servicios particulares que tienes en tu casa. Estamos pagando por la propiedad de algo que ya tenemos, estamos pagando predial todos los años sobre un bien que ya tenemos nosotros en propiedad. Estamos pagando revalidación por el uso de un vehículo, el cual ya tenemos nosotros. Nos están cobrando una licencia de conducir cada año, cada 2 años, cada 3 años, y somos la misma persona. El colmo de los colmos. Cada vez que hacemos un trámite ante autoridad nos piden un acta de nacimiento original y quieren que vayamos y paguemos en el cajero automático o en el registro civil 100 pesos. Habráse visto, pues, cuando ha habido cambios en ti mismo. Sigue siendo el mismo, el documento es el mismo. Entonces, son cosas que nos molesta, nos inconforma muchas veces, y es precisamente lo que nos tiene con este tipo de comentarios, ¿no? De que nos sentimos ultrajados por parte de quien administra nuestros recursos. Para esto estamos hablando de que debemos de tener cuidado de que los impuestos no debes de pagarlos tú solo, y no se los digo solamente porque sea un contador público y ese sea mi trabajo. Créanme, no es mi trabajo nada más pagar impuestos. El trabajo del contador es apoyar a las empresas a que sean rentables. Estamos capacitados y estamos preparados los contadores en todo México precisamente para hacer que sea productivo el negocio. Los impuestos deberían ser de segundo punto. O sea, no debería ser nuestro objetivo principal trabajar para pagar impuestos. Yo estaría contento de pagar los impuestos que salieran si tuviera las ganancias también que necesito. Pero si yo estoy trabajando arduamente para tener una ganancia y pago mis impuestos y después veo que esos impuestos, pues tengo baches, no sé si existan baches en tu casa, pero aquí en mi casa hay muchos baches, tenemos problemas de alumbrado público, de seguridad pública, tenemos problemas con el alumbrado, tenemos problemas con tantas cosas. Los municipios pues han hecho también mal uso de los recursos y desgraciadamente tenemos pruebas en muchos de los lugares en donde el funcionario desgraciadamente pues se llevó esos recursos. Entonces, estamos ya cansados y eso ha hecho que la actitud de muchos de nosotros precisamente pues sea esa, es un hartazgo que tenemos y estamos nosotros llevando nuestra actividad a la informalidad. No lo recomiendo, no lo recomiendo. De hecho, el próximo año va a ser más abatida la informalidad de manera voluntaria. Hay una propuesta precisamente de hacer cambios a esta determinación de un impuesto. Hablo de un impuesto nada más ahorita, el impuesto sobre la renta. Se está buscando la manera precisamente de regularizar el pago del impuesto por los informales. Si ustedes analizan en México la cantidad de informales que se fueron a ese área a partir del 2020, o sea, cuando comenzamos con la pandemia, se van a dar cuenta que es sorprendente. O sea, los ingresos del fisco de alguna manera han disminuido dentro de estos rubros. ¿Por qué? Porque las actividades, la gente cerró negocios, la cerró una hacienda, pero siguen abiertos y no declaran. Entonces, también hay que ver ese punto de vista. Nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, no podemos deslindarnos de nuestra obligación y de nuestro derecho que tenemos también. Insisto, tenemos la obligación de pagar, de contribuir, pero también tenemos el derecho de solicitar lo mismo. Entonces, si no existe un equilibrio, existe este inconformismo, este hartazgo en el que nos encontramos, y esas son las consecuencias. Alguien tiene que poner un alto a esto. Tenemos que llegar a un momento en que esto se tenga que equilibrar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda que estén ustedes cerca de un médico, de un abogado y de un contador, porque al final de cuentas, hoy en día, esos son los profesionistas que más auge han tenido con la pandemia. Y no hablo de auge económico, sino que todos hemos socorrido a ellos. Por el estrés hemos ido mucho al médico, por problemas de retraso de pagos hemos acudido a abogados o nos han visitado, depende de qué lado estés. Y el contador, pues precisamente es aquel intermediario que hemos tenido, pues para ver la manera de eficientar precisamente, de determinar correctamente lo que tenemos que aportar.
Pero sí, créanme, es importante. No quiero dejar de lado, la mayoría somos personas físicas, la gran parte de México somos pequeñas y medianas empresas, pymes que le llamamos, y estamos adolidos de lo mismo. Tenemos impuestos muy elevados que nos hacen muy difícil salir adelante, mantenernos a flote hoy en día, porque las ventas pues no son las que eran antes. Y el problema no es ese, el problema es precisamente que esas personas que se dieron de baja en Hacienda, que ahora siguen trabajando por debajo del agua, que no están pagando los impuestos que les corresponden, que ya no es una competencia leal, pues nos está perjudicando. Me está perjudicando a mí, que estoy regularizado. Entonces, aquellos que no lo están, pues están abaratando el precio. Están trabajando, desgraciadamente, y es un hecho, yo lo he comprobado. Tenemos colegas contadores que abaratan nuestros servicios y créanme que eso nos está perjudicando. Y lo mismo pasa en el comercio. Estamos hablando de productos que están siendo producidos y están pagando nóminas y no pueden abaratarlo más. En cambio, aquel cuate que se fue con un finiquito de retiro de su casa y puso una tortillería, puso un carrito de hot dog en su casa, normalmente aquí en mi estado, en el sur de Sonora, se está dando mucho por los comercios de alimentos. Todo el mundo comienza a poner alimentos en su casa, hacer tortillas de harina, carrito de hot dog, tacos, sushis, pizzas, hamburguesas. Se da mucho eso, pero un 80% de esos empresarios no está registrado. Y ahí es donde comenzamos con los problemas. El fisco ya se fue el año pasado por las empresas grandes. Ahora las empresas chiquitas, que somos nosotros los pymes, nos está afectando porque ahora vienen por nosotros. Desgraciadamente, no podemos cubrir igual que las grandes esa responsabilidad. Si yo dejo de pagar impuestos, no es por gusto. Si yo me voy a la informalidad, no es por gusto. No estoy criticando a quien lo hace, solamente digo que seamos objetivos. No podemos pedir si nosotros no aportamos. Si yo no cumplo mi parte, yo no puedo pedir a la otra contraparte que haga algo. Entonces, tenemos que buscar la manera, todos en conjunto, gobiernos y particulares, de cómo nivelar el barco y salir adelante. ¿Por qué? Porque si yo me voy al lado de las personas morales, en un momentito así nada más cortamente, las personas morales pasa algo bien curioso. Como les dije al principio, las personas morales son un grupo de individuos que se reúnen para realizar una actividad en común. Eso es lo que las hace a ellos independientes del ente económico llamado persona moral. ¿Qué quiere decir? Que la persona moral paga impuestos por todas esas personas, porque la actividad la realiza la personalidad jurídica llamada persona moral. Cuando los individuos que son socios de esa empresa quieren retirar dividendos, o sea, su ganancia, tienen derecho, digo, yo puse mi dinero capitalista a trabajar, quiero a cambio por recibir algo. Oh, sorpresa, resulta que cuando yo puse un peso en la empresa lo puso a trabajar gracias a un buen administrador, bla, todos los factores que intervienen me dan ganancias. Ok, quiero recuperar esas ganancias, nos las vamos a repartir. Resulta que la empresa, fíjate, la empresa ya pagó el 30% por esas utilidades. Cuando la empresa me entrega esas utilidades y no corresponden, disculpen el tecnicismo, si no corresponden a la cuenta llamada cuenta de utilidad fiscal neta, o sea, esa cuenta que ya se lleva a cabo en contabilidad, que ya se lleva un control de que si pagó o no pagó impuestos, vaya, si ya me acabé esa cuenta de utilidad fiscal neta, esas utilidades que ya pagaron impuestos, me llevo más de esa parte, resulta que tengo que volver a pagar impuestos. Ahora yo, persona física, la persona moral ya pagó el 30% y yo ando pagando casi el 17% como persona física ahora. O sea, estamos hablando de que en México una persona física que tiene dinero invertido en una sociedad anda pagando alrededor del 42%. Bueno, si me quiero sentir tranquilo, les quiero decir que en realidad en México no somos el país que más impuestos paga, ¿eh? Pero yo no vivo en otro país, yo vivo aquí. Y es aquí donde me preocupa porque yo vivo con los pesos que gano. Y de esos pesos que gano, pues tengo que compartir con mi socio obligatorio. Y es esa parte, volvemos, que es lo que nos intranquiliza y nos inconforma. Insisto, esto es consecuencia del mal uso de la administración inadecuada. O sea, necesitamos legisladores que tengan la sensibilidad de ver esto que está sucediendo en nosotros como ciudadanos.
recuerdo una situación particular. ¿Cuántos de ustedes tienen dos fuentes de ingresos? O sea, tienen dos patrones, perdón, o más. Por decirte un ejemplo, hay médicos que trabajan en una institución de salud del Estado y en una institución de salud federal. O sea, trabajan en el Hospital General del Estado y trabajan en el Seguro Social, por poner un ejemplo. Esos médicos, al momento de llevar a cabo su actividad tranquilamente, pues ellos les retienen impuestos, como les mencioné, dentro de lo que es su relación laboral y andan pagando alrededor de un 10%, 15% de retenciones de su sueldo. No pasa nada. El problema viene cuando hacen la declaración anual y juntan los ingresos percibidos por los 2, 3, 4 patrones que puedan tener. En ese momento, conozco médicos que durante el año han pagado alrededor de 300,000, 400,000 pesos de impuestos que ya les retuvieron y aún al momento de hacer su declaración anual tienen que pagar alrededor de otros 200, 300,000 pesos. O sea, andan pagando ellos alrededor de 800,000 pesos de impuestos. Claro, te estoy hablando de un médico que gana muy bien en las dos fuentes de ingresos. Te lo pongo ahora más abajito. Te estoy diciendo que si un trabajador tiene dos fuentes de ingresos y entre esas dos fuentes de ingresos él gana alrededor de 50,000 pesos por dos patrones, él estaría pagando alrededor de un 35 a un 40% de impuestos de su sueldo. A diferencia de que si él trabajara con un solo patrón y ganara esos mismos 50,000 pesos, él estaría pagando alrededor del 24 al 30%. O sea, estamos hablando de una gran diferencia de impuestos. Entonces, me dicen mis clientes, oye Luis, voy a renunciar a un patrón entonces para no pagar tantos impuestos. Sí, pero tampoco vas a percibir el ingreso. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ser más consciente al legislador para que toque ese punto, que vea que los profesionistas, que los individuos que trabajan en dos actividades, que tienen diversas fuentes de ingresos, insisto, no es por gusto, son por necesidad. ¿Qué más quisiera yo salir de un trabajo e irme a mi casa a descansar? Pero no, tengo que cambiarme para irme al otro trabajo porque tengo uno turno en la mañana y otro turno en la tarde. Ventaja que no fuera turno en la noche, pero hay quienes tienen el turno de la mañana y el turno de la noche. Y pues imagínate cómo le hacen, ¿verdad? ¿Cuál familia, cuál distracción, cuál salud, cuál... Los impuestos nos involucran a todos, ¿de acuerdo? Entonces, pues de alguna manera, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, que en México realmente la carga tributaria es algo pesada y es perceptivamente, pues injusta, pero está regulada, o sea, es legal, pero necesitamos legisladores que adecúen a nuestra normalidad de hoy, a estas épocas de COVID, por decirlo de alguna manera, adecúen esas tasas, esa mecánica que faciliten el pago del impuesto, que permitan esas dos fuentes de ingresos de la necesidad, que no se pague tanto impuesto, que existe, que se elimine esa desigualdad precisamente, y pues que nos permitan llevar a cabo nuestra actividad como debe de ser, y pues de esa manera contribuiríamos, además que con mucha alegría, pues seríamos más pagadores. Por mi parte, no Luis, sé si algo más, dime. Sí, tengo una pregunta rapidito que me gustaría ahondar un poquito en un tema que nos quedamos ahí también en la charla previa que tuvimos. Sí. ¿Qué tanto un empleado tiene que destinar de sus ingresos también en este juego de los impuestos? Porque vimos el tema del empleador, vimos el tema de la empresa, pero luego el empleado también, independientemente del nivel, tiene que cumplir con su aportación de impuestos. Y es aquí donde incluso aparece esa desventaja que nos hace confrontar entre los empleados con los dueños de las empresas. Pareciera que el empleado tiene que sufrir una carga porque ellos también tienen una carga muy grande. Un empleado tiene que pagar, dependiendo de sus ingresos, tener un porcentaje de ISR, tendrá que pagar también una aportación a la seguridad social, pero además va y paga los gastos en su casa, con los impuestos de los gastos de su casa, con los impuestos del consumo del mandado de su casa, los servicios. Es decir, si pudiésemos también tener una visión general de cuánto un empleado, un trabajador asalariado, termina destinando de su ingreso, un aproximado si existe, a sus aportaciones, pero también de sus impuestos. ¿Existe ese cálculo? Como mencioné anteriormente, un cálculo particular es muy difícil porque difiere de la relación con el patrón. Ejemplo, existe dentro del cálculo patronal para cuestiones sociales, de seguridad social,
un elemento que se llama riesgo de trabajo. Si tú eres un patrón que tiene una actividad con mucho riesgo de trabajo, como un transportista, por ejemplo, el cual, pues estamos hablando de una prima del 7% o más, de 7.5%, a diferencia de un oficinista que es el 0.53%. Entonces, ahí simplemente nos damos cuenta de un rango de porcentaje muy elevado, lo cual perjudica al trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador también tiene que aportar en consecuencia una parte mayor. Ahorita mencionaba, el problema que tenemos en México es que el salario mínimo, gracias a Dios, ha ido creciendo, cada vez se ha ido nivelando. Yo no le creo mucho a la publicidad, discúlpenme en el comentario, pero la macroeconomía y la microeconomía no tienen nada que ver con la economía de mi casa. Yo, por más que he estudiado la macroeconomía y la microeconomía y que me acerco con los economistas, ahí Gabriel me podrías decir si me equivoco, no tiene nada que ver realmente con lo que traigo en la bolsa. Yo he visto en mis clientes, he visto en mi persona que años anteriores me rendía más el dinero. En consecuencia, un trabajador ahorita que gana alrededor de 3 salarios mínimos, no te puedo ni siquiera decir que sale tablas. ¿Por qué? Porque precisamente con ese salario que él gana alrededor de 15,000 pesos, estamos hablando que tiene que darle de comer a su esposa y vamos a exponer que tiene un hijo nada más. Ese hijo, te puedo asegurar que tiene la ilusión él de ponerlo en un colegio particular. No discuto que sean buenos los colegios de gobierno, pero vamos a suponer que él está manejando un colegio particular. Estamos hablando que ellos toman vacaciones y no vacaciones de 6 días de ley, no, que se van un fin de semana cerca de la casa, que ellos no tampoco van y compran a centros comerciales como Costco, Liverpool o o Sam's, etcétera, no, ellos van y compran a Soriana, a Ley, centros comerciales económicos, ¿verdad? Esas personas, casi te puedo asegurar que apenitas salen con sus gastos y no les queda para el ahorro. En México nos están promoviendo la idea de que debemos de ahorrar, pero cuando ahorramos, además de que tengo un ahorro, ahí me cobran un impuesto, me cobran un ICR y a veces hasta un IVA por el uso del manejo del plástico que estoy manejando y las comisiones. Entonces, por pequeños que sean, estamos hablando de contribuciones que me están cobrando que yo no puedo aprovechar de mi esfuerzo. Además, bien dijiste, si lo comenté anteriormente, yo pago los impuestos de mi actividad. Si soy trabajador, pago mis impuestos laborales, seguro social, lo que me corresponde en la cuota obrera, pago del RCB, pago de invalidez y vejez, estoy ahorrando para mi retiro, o sea, la parte que me toca me la van quitando. Más o menos, dependiendo del rango que tengas, vamos hablando alrededor de un 5 a un 10% de mi sueldo, el que me quitan ahí directamente. Pero las empresas te quitan también para la caja de ahorro, te quitan. Yo he visto empresas desgraciadamente grandes que por más que saco mis cuentas, no me dan las cuentas de retenciones. Hay patrones muy abusivos también que le hacen retenciones a los trabajadores que no tienen justificación y que se ven reflejados a la hora de la declaración anual. Les sale saldo a favor. Entonces, ¿cómo es posible que le salga saldo a favor a un trabajador que no mete deducciones personales? Pues quiere decir que te estuvieron quitando impuesto de más durante todo el ejercicio. Y ese fue un financiamiento mal que se hizo el patrón a costa tuya. Entonces, no te vas a cuidar solamente del gobierno, te tienes que cuidar de tu patrón y de tu señora. Bueno, ese es otro asunto. Entonces, el hecho de que tú tengas, es que me acordé de los que le comenté, aquel arquitecto que tenía problemas con sus trabajadores, precisamente, los albañiles, en donde pues se iban, les pagaba el sábado y el lunes no iban a trabajar porque se pisteaban. Aquí en Sonora, un arquitecto tomó una decisión, les pagaba a las esposas. Créanme que a partir de ese momento los trabajadores asistieron los lunes bien fresquecitos, no estaban pisteados. Le funcionó muy bien a ese arquitecto. Sería bueno proponerlo para todos otros trabajos, ¿verdad? Que les paguen a las esposas y no a los trabajadores, les va a rendir más. Pero bueno, volviendo. Luis, ahorita que comentas eso de los albañiles que se van a echar sus cervecitas, pues cuando el albañil, pues ya su patrón le retuvo su impuesto a pagar, su impuesto sobre la renta, pero a la hora que él va y se compra las cervecitas, pues, ¿qué porcentaje está pagando ahí de impuesto entre el IVA, el IEPS? Imagínate, del puro IVA son 16% y del IEPS estamos hablando de un 20 y tantos % también que le cobran la cerveza. Entonces, impuesto que no sabe él, porque te puedo asegurar que no sabe. La mayoría de la gente en México sabe que pagamos IVA y está entendido de esa manera. Pero también tenemos algo que se le llama, volvemos en estas épocas, del impuesto rosa. O sea, ¿cómo es posible que a una persona, nomás por el hecho de ser mujer,
se le cobre más caro un producto. Si tú vas al supermercado y ves un producto de hombre, rastrillo, y ves el producto de mujer, rastrillo, el de mujer es de color rosa y el de hombre es de otros colores, es más caro el de la mujer. Nomás Y por ser ese, rosa. Y por paga ser masiva rosa, la mujer. a eso se le llama que es un impuesto rosa, porque los productos de la mujer sí se etiquetan de color rosa y aparte que se les aumenta el costo, eso conlleva que se aumente el IVA, porque acuérdate que el IVA es el 16% de la base y en este caso la base es el valor del producto o del servicio. Entonces, estamos hablando que es muy caro para una mujer tener que subsistir con este tipo de impuestos nomás por el hecho de ser mujer. Ya no me quiero meter en cuestiones de género, pero los impuestos Entonces, vean que nos afectan. por ejemplo, Luis, ¿qué cálculo haríamos en el caso que decías de una familia que gana alrededor de 15,000 pesos? Más o menos, ¿tú cuánto calculas que sería entre impuesto de la renta, prestación social, de seguridad social y el dinero que les queda después de sus retenciones? ¿Cuánto se va en IVA, IEPS y más o menos cuánto es lo que estaría contribuyendo una familia con ingreso de 15,000 pesos aproximadamente, según tu experiencia? Menciono y repito, el hecho de que en México las contribuciones cambien de base, tenemos bases que difieren respecto a la aplicación. Tenemos tasas, tarifas porcentuales que se aplican en base a rangos y no son exactamente a una base específica. ¿Qué es lo que provoca esto? Que es muy difícil porque además me tengo que identificar a ti en tu caso particular en qué gastas, porque si tú consumes canasta básica, la cual compras en el mercado, en donde no ha sido transformada, pues podríamos hablar de que tus productos, dependiendo de qué tan saludable comas, pues estarían básicamente poco grabado con el IVA, porque estarías consumiendo productos naturales que no están procesados. Si tú eres una persona fit y que andas en cuestiones de gimnasio y quieres andar bien ponchado, pues andas comprando productos que tienen un IVA muy elevado también y tienen un impuesto muy elevado. Entonces, insisto, no puedo hablar de un porcentaje específico de cada familia. Si ponemos caso específico de una familia que compra saludable, que consume productos básicamente naturales, no procesados, etcétera, etcétera, podríamos hacer una estimativa. Pero yo te podría decir, tal vez, si consideramos que se paga, ejemplo, trabajador. Como trabajador pagas seguro social, pagas retiro, pagas Infonavit. Perdón, el Infonavit no lo pagas tú, excepto que tengas un crédito. Pagas tú la cuestión del IVA y pagas el IEPS que están ocultos. Pero no los pagas solamente por los alimentos, los pagas por los servicios. Si tú tienes Cuando cuenta pones gasolina, pagas IVA. Cuando compras un refresco, pagas IEPS, pagas IVA. y depositas Sí. dinero en el banco, también vas a pagar un impuesto sobre la renta dependiendo del monto que tengas, porque los intereses que ganas por tener ahorros en tu cuenta también pagan ICR. Pagas comisión financieras del IVA también de esos intereses. Pagas IVA sobre todos los consumos que tú hagas y sales a comer a la calle y compras un hot dog y compras una pizza y te vas a un restaurante, estás pagando el IVA. Créanme, señores jóvenes, que los impuestos están en todas partes. Bueno, estoy acostumbrado, perdón. El hecho de que tú no estés registrado en Hacienda tampoco te exime de que digas, es que yo no pago impuestos. Abusado. Casi estoy seguro que tú, hijo de familia, estás pagando una gran cantidad de impuestos. Vuelvo a lo que te decía, no puedo determinar yo una tasa específica porque el papá, que es el que genera la fuente de ingreso, paga un impuesto, pero la mamá tal vez tenga otro tipo de impuestos también por ser lo que decía el impuesto rosa. Y los hijos pues tienen otros impuestos porque están consumiendo por internet juegos, están consumiendo por internet productos electrónicos, que todo eso lleva 16% de IVA. Y algunos, en algunos de los casos por la importación, están pagando otros impuestos también por la importación e IVA sobre esa misma importación también. Entonces se va haciendo una cadenita. Entonces, es una cadena. Me gustaría que nos platicaras también, Luis, de acuerdo a tu experiencia, cuando una persona quiere hacer las cosas bien y yo constituyo mi empresa legalmente, contrato a mis empleados, los doy de alta en el Seguro Social, compro todas mis cosas facturadas y trato de hacer las cosas correctamente, legalmente. Pero ¿qué pasa si se me atrasa la carreta?
y por pagarle a los trabajadores le quedo debiendo, tengo una cantidad de cobranza limitada, no cobré todo lo que vendí y por pagarle a mis trabajadores no pago Hacienda. Me gustaría que nos platicaras algún, sin poner nombres de empresas, pero algún caso que conozcas donde Hacienda se puso duro y le fue un poquito mal al patrón por no pagarle a tiempo. Tengo varias experiencias, unas buenas y otras muy malas. Te puedo platicar una de cada una. Es muy común, precisamente, y de hecho, el gobierno en algunos casos promovió esta situación mala, precisamente, comenzó a dar un crédito, tal vez algunos de ustedes lo identificaron, lo conocieron, de que te daban 20,000 pesos, patrón. Si tú tenías un registro patronal ante el Seguro Social, con ese simple hecho, tú eras acreedor a que te dieran 20,000 pesos de apoyo el año pasado. De apoyo COVID, que le llamaban precisamente patronal directo, 20,000 pesos. ¿Para qué? Para que te ayudara un poquito, que para pagar la nómina, que para pagar a proveedores, pagar la renta, etcétera. 20,000 pesos no le alcanza a ninguna empresa para nada. Lo cual te van a dar 2 años para pagar 833 pesos mensuales, perdón, con muy poquito interés. Pero el problema no es ese. El problema es que esos 20,000 pesos no necesariamente lo usaste para pagar tus deudas, lo usaste para salud. O sea, lo usaste para cuestión del COVID, precisamente compraste gel, compraste todos los artificios necesarios para ello y no lo metiste en el negocio. ¿Qué fue lo que provocó esto? Que te atrasaste en la renta, te atrasaste con los proveedores, te atrasaste con el SAT. Con los proveedores pudiste negociar, pero con el SAT no podías ni comunicarte. Teníamos el problema de que no existía manera de tener contacto con ellos. Y cuando ellos comenzaron a contactarte a ti, que era de alguna manera un poco aterrador porque nos mandaban avisos por correo electrónico a través del buzón tributario y nos insistían que teníamos deuda y de repente nos llegaron con una nueva tecnología que nos hacían las entrevistas por internet. Y dentro de ese internet, pues sí, hubo unas entrevistas muy interesantes donde podíamos llegar a acuerdo, pero había otras donde nos ponían un ultimátum. Para tal fecha tienes que liquidar y tienes que pagar. Tuve yo un caso, una experiencia que rayó en el colmo de los casos, en donde mi cliente, en este caso un transportista, ya estaba desesperado al borde de la locura, literalmente, psicológicamente el estrés lo estaba matando y tomó una decisión. La autoridad le obligaba que tenía que hacer el pago de los impuestos que tenía pendientes, mas sin embargo él decidió decirle, te pago con lo único que tengo, aquí está mi camión y te hago responsable de lo que suceda, porque a final de cuentas, pues es con lo que mantengo mi familia. Pero ya no aguanta él en su salud, él estaba muy mal mentalmente, ya estaba muy desgastado, no quería seguir peleando y se acerca con la autoridad, no quiso negociar la autoridad, les entrega el camión en pago. Gracias a Dios hubo por ahí alguien consciente, sensible, en donde tomaron otra decisión, le permitieron seguir con la actividad del camión, le disminuyeron las cantidades a pagar, le dieron un plazo para ello, pero ¿qué necesidad de llegar a ese extremo? Es estresante. Hoy en día... Por ejemplo, creo que he oído también que llega a pasar que te interviene Hacienda la caja para cobrarse a los chinos los impuestos, ¿no? En vez de que tú uses tu dinero para pagar tus gastos y todo, Hacienda se queda con él, ¿no? De antemano, ese fue un caso que hicieron con él, pero el problema que se había en este caso particular, que él era transportista, pero él era el dueño y él era el chofer. Entonces, cuando le quisieron intervenir, le estás interviniendo directamente su única fuente de ingreso a él. Entonces, fue un problema. En otro caso, como me mencionas, interviene la autoridad en una empresa, un comercio, para que... En este caso fue una tontería, a final de cuentas. Fue una multa muy grande por no elaborar facturas al público en general. La multa era muy elevada y el contribuyente no tenía para pagarle en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la autoridad? Le fiscalizó precisamente la caja. De a diario, de cada peso que entraba al negocio, la autoridad separaba para la nómina de los trabajadores, nada más, y lo demás se lo quedaba, para abono de la multa. Pero o sea que no había dinero no había para proveedores, no había para renta. No había renta, no había luz, no había servicios, no había limpieza, o sea, no había nada. Nada más respetaba, ni siquiera para el impuesto del Seguro Social. Estoy mencionando que le dejaba para la nómina del trabajador, pero no para las otras contribuciones sociales tampoco, ni tampoco para los servicios, ni tampoco para proveedores, menos para comprar productos para seguir con la actividad.
Entonces, son acciones que el fisco está usando y están amedrentando a mucho contribuyente. Y he tenido otros casos que sí, de manera, insisto, va a depender mucho de quién te atienda. He tenido atenciones muy sensibles, gracias a Dios, en un caso de un hotel, en donde el empresario precisamente tuvo que dejar la actividad, él en lo personal, y lo tomaron sus hijos, la batuta. ¿Por qué? Porque él ya había pasado por una situación de estrés muy fuerte, tuvo el fallecimiento de su esposa, de su padre en este periodo de pandemia, y él tenía deudos con proveedores, con servicios públicos, estaba muy mal. Aquí en Navojoa el turismo pues se vino abajo mucho, como en muchas otras partes, y entonces se estaba metiendo en un gran problema. Pudimos negociar con el Seguro Social, gracias a Dios, no hubo problema con eso. Poco a poquito salió con los hijos una nueva administración. Tuvieron que poner un capital los hijos, claro está, para apoyar el inicio. Pero el SAT sí había una cantidad fuerte para con ellos. Se les expuso la situación y fueron muy sensibles y se les dio oportunidad en cuanto a plazos y en cuanto a ver precisamente de qué manera se podían disminuir, si hay, porque hay facultades por parte de la autoridad de disminución de multas y accesorios, no de impuestos, pero sí de algunas multas. Y en este caso, pues se pudo aplicar la ley, no las aceptaron y pues todavía es un caso real y que todavía está en curso ahorita, se está llevando a cabo el convenio, se está liquidando. Pero sí son extremos. Hay empresas que han tenido que cerrar y lo peor que puede pasar, Gabriel, empresas que no pueden cerrar precisamente por un problema con Hacienda. ¿Por qué? Porque para cerrar ellos tienen que liquidar y si no liquidan, pues hay situaciones muy apremiantes. Se queda entrampado y se queda en un círculo vicioso donde no pueden seguir operando ni cerrar, porque así es. Así es, entonces, como te digo, hay muchas historias, pero la realidad es que debemos de ser buenos administradores en ese sentido y poner mucha atención de que seamos realistas. Todos pagamos impuestos y tenemos que aprender a pagarlos. ¿Cómo? En tu consumo. Aprende a consumir. No estés gastando dinero a lo tonto, haciendo referencia. Hay muchos TikTok ahorita y muchos influencers que hacen observaciones financieras. Dices que no tienes dinero, pero saca cuenta tu gasto hormiga, como se conoce, ¿no? ¿Cuánto pagas en redes? Diario. Sí, que deja tú el tecito, que las papitas y eso, ¿no? ¿Cuánto pagas precisamente en esas plataformas de Netflix? Hay quienes tienen todos los streams habidos y por haber, o sea, tienen un montón de aplicaciones para ver películas y son las mismas películas. Y ahora que mencionas las aplicaciones del Netflix, también estamos pagando IVA del Netflix, estamos pagando IVA del HBO, estamos pagando IVA de... Que antes no pagábamos. O sea, estamos hablando de que hoy estamos pagando impuestos por cosas que no pagamos. Espérate, todavía lo que nos falta. A partir del próximo año no nos van a subir impuestos, pero nos van a subir las bases. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos van a comenzar a grabar cosas que antes no grababan. Hace muchos años que han querido grabar las medicinas, que paguemos un 16% de IVA. Y no se han podido. ¿Por qué? Porque dicen los legisladores, es que los pobrecitos no van a poder pagar las medicinas. Los pobrecitos no pagan medicinas. No pueden pagarlas. No pueden pagar ni alimentos. No puedes enfermarte, ¿no? Exactamente. Necesitas ser rico para enfermarte aquí en México. Definitivamente. De hecho, por ahí están, imagínate, hasta las iglesias, hasta a las empresas que tienen donativos, pues ellos también tienen que pagar impuestos. Que si no pagan el impuesto sobre la renta, estamos hablando que pagan una gran cantidad de IVA, a final de cuentas, que no recuperan. Un empresario por lo menos lo puede acreditar y lo recupera. Pero una empresa de seguridad social, una empresa de asistencia social, una persona, la trabajadora, en donde tenga un patrón, esos impuestos no lo recupera. Ese IVA no lo puede ver en ninguna otra parte más que como un gasto. A diferencia de un empresario, de una actividad, en donde sí podemos nosotros disminuirlo del impuesto que tendríamos que pagar. Entonces, aquí quiero aclarar, acuérdense que los que estamos registrados pagamos impuestos por nuestras actividades, además del impuesto que pagamos en nuestra casa. En nuestra casa. Entonces, Luis, en base a lo que me estás platicando, por ejemplo, si yo soy un empleado que tengo mi sueldo, pues mi patrón me está, digamos, reteniendo mis impuestos, ¿no? Y si yo soy una empresa, pues yo puedo deducir algunos gastos, pero si soy yo un trabajador, tengo entendido que hasta las deducciones, hasta la declaración anual es cuando podría meter mis gastos, ¿no? Y no todos los gastos puedo deducir.
Por ejemplo, y cada vez van a ser menores, Gabriel, disculpa. Por ejemplo, si yo soy un empleado, pero me tengo que mover en carro y tengo que pagar gasolina y tengo que pagar el mantenimiento del carro, el seguro del carro y que todo eso me tengo que pagar IVA de todo eso, pero tengo entendido que no lo puedo deducir, ¿verdad? No puedo deducir ese gasto que necesito hacer para poder trabajar. Y hoy en día que tenemos trabajo en casa, acuérdate que tienes que pagar la luz, tienes que pagar el internet de tu casa por las funciones laborales que haces de tu patrón fuera de la oficina. O sea, Y además tampoco las puedo deducir en mi declaración anual. Es que lo curioso es eso, insisto lo que mencioné con antelación. Necesitamos legisladores que tomen en cuenta ahorita la vida actual, la situación en la que nos estamos viviendo hoy. Estamos hablando de que un trabajador está gastando en algo que antes no gastaba. Y aparte, me dices tú que bien lo mencionas, que para poder deducir algún concepto, ¿como qué? Como medicina. O sea, son muy pocos los conceptos que tenemos derecho los trabajadores a deducir en nuestra declaración anual para recuperar un impuesto. ¿Qué quiere decir? Que si tú no has pagado mucho impuesto, pues tú no puedes solicitar mucha retención. Oye, fíjate que voy a presentar mi declaración anual porque mi compadre pidió devolución de impuestos como trabajador y le devolvieron 30,000 pesos. Ponte a pensar cuánto impuesto pagó entonces. Para que le devuelvan 30,000 pesos, él tuvo que haber pagado casi 70,000 pesos de impuestos o más. Y para eso tuvo que haber gastado, o sea, no contar con ese dinero y tuvo que haber gastado en colegiaturas, tuvo que haber gastado él en otros conceptos como son las medicinas u operaciones o honorarios médicos. Medicinas, y esto es nada más en un hospital, no puede ser directamente. Pero además está topado, ¿verdad, Luis? No puedo, ahí voy. no puedo decir todo lo que gasté, sino hasta cierto límite nomás. Ese es otro problema que nos va a venir el año que entra. Si ahorita te salía saldo a favor y la autoridad ya se dio cuenta que mucha gente sabe de eso, mucha gente no presentaba declaraciones anuales, nomás para empezar. Por lo tanto, no pedían la devolución de impuestos a la que tenían derecho. Con estas nuevas épocas donde recientemente, de unos 3 años a la fecha, porque no es hace mucho, comienza el trabajador a pedir la devolución, el fisco se dio cuenta de ello. ¿Y qué es lo que está pasando? Que está analizando las deducciones que tienes autorizado a disminuir para pedir ese saldo a favor y resulta que nos las van a disminuir todavía más. Tenemos rangos, por decirte algo de colegiatura, son 12,000 pesos en primaria que podemos deducir, nos los quieren disminuir todavía a una cantidad menor, a unos 10,000 a 8,000 pesos. Y así se va con secundaria y prepa, que son las que se disminuyen, pero la universidad no entra. Estamos hablando que los gastos médicos tampoco me los van a disminuir. Me dicen que del total de mis ingresos yo no puedo disminuir, yo no puedo meter deducciones mayores al 30%. O sea que cada vez vamos a tener menos devolución de impuestos los trabajadores por mucho que gastes en esos conceptos. Y créeme que en este año 2020-21 los gastos médicos se han incrementado en muchas familias. Tremendo. Entonces, resumiendo y ya como para cerrar aquí, bueno, no sé si tenemos preguntas del público de Facebook. Hola, Gabriel, hola, hola Luis Alberto. Fíjate Hola, que Víctor. Facebook estuvo muy intermitente. Para las personas que ahorita nos están viendo en Facebook, les agradezco muchísimo que nos hayan seguido acompañando pese a las interrupciones, pero no hay preguntas en el Facebook porque estuvo interrumpiéndose muchísimo la transmisión. Yo le pediría aquí a los compañeros del partido que nos apoyen también a seguir con la conversación, que nos hagan el favor de hacer preguntas. Yo, Perfecto. por mi parte, ateniendo a la tradición libertaria y ateniendo al título del conversatorio, en cuanto a que sentimos que el gobierno nos está robando cuando nos cobra impuestos, quiero decir que más que a nivel de pura sensación, es un tema de que el gobierno cobra coercitivamente los impuestos, por una parte, luego los hace perdedizos en un presupuesto indescifrable, y tercero, se los gasta de la manera más ineficiente posible, haciendo gordos todas las secretarías, burocracia sobre burocracia, y ahí es donde más que ser un sentimiento, es este tema de que nos roban, pues es que realmente el gobierno
busca cobrarse los impuestos de la peor manera posible para gastárselos de la peor manera posible. Pues la mejor manera para ellos. Tu comentario es muy pertinente porque, insisto, esa es la percepción, pero tiene una razón. O sea, no está justificada esa percepción. Resulta que bien mencionas y tenemos historia de muchos gobiernos. Acuérdate tantos memes que salieron también de ciertos presidentes donde gastaban cuánto en papel de baño, cuánto en toallas. O sea, estamos hablando de gastos que no tienen sentido correspondientes a su actividad. Yo nunca he entendido por qué a un diputado se le tenga que pagar, además de su dieta, que tampoco entiendo por qué se les tiene que pagar tanto a final de cuentas, porque él no hace lo que tiene que hacer. Y prueba de ello es que contratan un asesor. Pero el problema es que, además de que le pagan a él por dar su opinión sobre un tema, le dan dinero para que él le pague a un asesor para que le haga la chamba. Sí, le pagamos nosotros también a los asesores de los diputados y a los asesores de los de cada secretaría, sí. Y me da pena, pero por ahí hubo un comentario el año pasado precisamente salió a la luz de que un despacho de contadores públicos internacional precisamente se llevó una gran cantidad de nuestros impuestos como asesoría a un grupo de parlamentarios para apoyarlos precisamente en las reformas fiscales de años anteriores. Pero créeme que la contaduría también estuvo en contra de ello cuando supimos y cuando se supo a nivel nacional, se hizo la exhortación a ese despacho para que corrigiera esos servicios, porque no era posible que estuvieran cobrando tanto al erario, porque son impuestos nuestros, insisto, que se están cobrando por ello. Estoy de acuerdo contigo, Víctor, en ese sentido, de que los impuestos nos cuestan a nosotros los contribuyentes y que desgraciadamente no tenemos un adecuado administrador, que también lo mencioné al inicio de la plática. Requerimos de administradores apropiados, adecuados, capacitados. Tenemos ahorita legisladores, y no hablo de competencia de grado académico, sino que realmente sepan ellos lo que se tiene que hacer. ¿De cuándo acá, si yo soy electo para una comisión como la de Hacienda, no sepa qué son los impuestos y necesita un asesor para que me explique y para que me proponga qué hacer? Yo he visto diputados que se acercan aquí con sus allegados a su sector, y cuando quiere levantar precisamente las propuestas para llevar a discusión al Congreso, pues no tiene ni idea y tiene que pagarle a alguien para que precisamente le mencione qué es lo que le sugiere para que lleven a la mesa. O sea, ni siquiera es real, lo están inventando. Entonces, en ese punto estoy de acuerdo contigo. No se están haciendo los gastos de acuerdo a lo que dispone la ley. Y ejemplo de ello, desgraciadamente, tenemos muchos. Ok. Sí, bueno, resumiendo, y ya para concluir, Luis, entonces estamos viendo que aunque no nos demos cuenta, además de los impuestos que pagamos en nuestra nómina o en nuestra declaración anual, pues también estamos pagando todo el tiempo impuestos altos de ISR, perdón, de IVA, de IEPS, pero también pagamos otro tipo de contribuciones como todos los derechos que mencionabas cuando sacamos un acta de nacimiento, cuando hacemos un trámite, cuando hacemos una licencia, de lo cual podemos concluir pues que un gran porcentaje del dinero que ganamos se va al gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, ¿no? Entonces, así a grosso modo, por lo que nos has comentado, calculamos que va de un 30 a un 45% más o menos de nuestro ingreso lo que se nos iría en contribuciones. ¿Es más o menos algo así? Sí, es correcto. En tendencias, insisto, en las variables de qué tipo de ingreso obtienes, cuál es tu régimen, cuáles son tus usos y costumbres en el gasto precisamente, en qué gastas, hábitos. Hay muchos factores, pero sí, es una carga impositiva muy elevada que sin darnos cuenta los particulares estamos realizando. O sea, una gran parte de nuestra fuente de ingreso tenemos que contribuir para adquirir ese bien o ese servicio, o sea, para satisfacer nuestras necesidades, y eso que no hablamos de parquímetros y otras tantas tarugadas que nos cobran en los municipios, ¿verdad? Pero entonces, bueno. por ejemplo, si yo pongo un pequeño negocio, digamos, si yo, la experiencia que tú tienes, una pequeña empresa, un pequeño comerciante, ¿cómo en cuánto tiempo empieza él a recibir utilidades de su negocio? Más o menos a los 6 meses, al año. ¿Cuál es la experiencia promedio que tienes? ¿Cuándo empieza ese negocito a dar dinero?
Mira, las utilidades realmente, si hablamos de un negocio chico, por ejemplo, aquí en Navojoa hay una taquería, tacos de carne asada, utiliza una promoción muy interesante, 3 tacos y un refresco por 60 pesos. Está en una vialidad donde está cerca del estadio, está cerca de un área de estudiantes, una vialidad de alta influencia. Ese negocio desde que lo vi, desde que comenzó, ha tenido mucho éxito, le ha ido muy bien. En este caso particular, ese negocio va a comenzar a tener utilidades a muy corto plazo. ¿Por qué? Porque es un local que ya existía, no tuvo inversiones. En el caso particular de él, las utilidades, te estoy hablando de utilidades contables, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué significa la utilidad contable? No es otra cosa más que comparar el ingreso contra el egreso que me ayudó a convertirlo en esa venta, incluyendo costos y gastos. Aquí no están entrando los impuestos. Esa es otra parte que debemos de entender. Cuando hablamos de utilidad, estoy hablando de la contraposición o la relación que hay entre el ingreso llamado venta y los egresos llamado costo-gasto. Pero entonces, esa utilidad va a pagar impuestos. Sí, a lo que quería llegar más o menos es que, por ejemplo, pues tengo que invertir en adecuar el local, comprar herramientas de trabajo, contratar personal, y desde el primer día pues estoy gaste y gaste y gaste y gaste. Y mientras yo estoy gastando y todavía no he recibido un peso, pues de alguna forma el gobierno está recibiendo dinero porque de todo lo que invierto por pintura ya le pagué el 16% al IVA. Si contrato un local y una renta, ya estoy pagando IVA del local. Entonces Hacienda siempre gana antes de que yo empiece a ganar, ¿no? Podríamos llegar a esa conclusión de que antes de que yo empiece a ganar mi primer peso, Hacienda ya lleva muchos ganados, ¿no? Volvemos a lo que mencionamos, es el socio incómodo, es el socio que nunca pediste, la casa nunca pierde. Bien dijiste, Gabriel, desde que tú estás instalándote esos gastos preoperativos, ya tienen un impuesto que está pagando. Y todavía hay otro problema, esos gastos preoperativos antes me ayudaban a disminuir la utilidad de la empresa, o sea, pagaba menos impuestos cuando comenzaba a tener ingresos. Hoy en día, esos gastos preoperativos ya no me son tan beneficiosos para disminuir impuestos tampoco. Entonces, la recuperación de la inversión de un negocio, insisto, es muy variable dependiendo de muchos factores, pero en casos particulares podríamos hablar que la inversión de un negocio promedio al que tú le estás invirtiendo alrededor de 50,000 pesos para instalarte, parece mucho, parezca poco, imagínate un carrito hot dog, imagínate una taquería que está fuera de tu casa, ese tipo de negocios. Una carreta, como decimos por acá. Una carreta, exactamente. Una inversión de 50,000 pesos, es muy probable que la inversión de 50,000 pesos la recuperes en un año. Que te soy sincero, es mucho tiempo. Y sin embargo, Hacienda desde el primer día empezó a ganar dinero, ¿no? Desde que hice mi primer compra, ya Hacienda ya está. Es más, si a mí me liquidaron de una empresa y yo con mi liquidación quiero invertirlo para poner un negocio, de mi liquidación ya ganó Hacienda, ¿no? Ya se llevó su tajada, ya se llevó su parte. Gana por todo. Gana, si te despiden, Hacienda gana. Si tú pones un negocio, Hacienda gana. Si tú cierras el negocio, Hacienda gana. ¿Por qué? Porque tienes que pagar. Aquí, como seamos realistas, sale más caro morirse que nacer. ¿No se imaginan el costo de lo que es enterrar a una persona y cuánto cuesta nacer? Habráse visto el montón de impuestos que tenemos que pagar cuando nace un chamaco también. ¿A qué me refiero? Todos esos gastos hospitalarios, los honorarios médicos, etcétera, son impuestos que también tenemos que pagar. Mantener a un hijo no solamente es mantenerlo de alimentos, es pagar impuestos por él también. O sea, si nosotros viviéramos sacando cuenta de cuánto impuestos pagamos, no íbamos a estar aquí. O sea, no íbamos a vivir sanamente, mentalmente, porque íbamos a vivir que todo es injusto. Y es cierto. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que paguemos impuestos por lo que ya es nuestro y por lo que no es? Y por lo que no es. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias. Pido una disculpa por todos los impedimentos técnicos que tuvimos. Se perdió la conexión. Nuestro compañero entrevistador Conrado lo sacó el internet. Tenía problemas en su casa de internet. Tuvimos algunos problemas también en el Facebook Live. Nos estuvo cortando la transmisión. Pues muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta el final de esta transmisión. Y bueno, pues me imagino que
subiremos el programa grabado ya completo, ¿no? Para que se pueda ver de corrido en Facebook Live, en Facebook, perdón, ya grabado. Muchísimas gracias a Rubén por ayudarnos aquí en toda la parte técnica. Sé que te las viste bien difícil ahora con todos estos problemas. Muchas gracias y muchas gracias al Partido Libertario por permitirnos este espacio. Muchas gracias a Ángel Herrera por convocarnos, a Víctor Hugo Becerra, presidente del partido, por darnos la oportunidad de difundir las ideas del libertarismo pues, a través de una charla con el contador. Y sobre todo, Luis Alberto, pues muchas gracias a ti por regalarnos este tiempo para el partido. Te invitamos a que te integres junto con nosotros, el Partido Libertario MX. Invitamos a todos los que nos escuchan a que entren a nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y si quieren construir un país más libre, pues las puertas del Partido Libertario MX está abierto para todos ustedes. Es un partido hecho por pura gente de a pie, no hay políticos, no hay funcionarios, no hay nadie que esté viviendo del erario público. Somos puras personas que queremos un país mejor y que estamos trabajando para construirlo. Muchísimas gracias, Luis. ¿Algunas palabras de despedida que nos quieras regalar? Pues antes que nada, muchísimas gracias al partido. Como bien dijiste, les agradezco la invitación, el conocer esta corriente, precisamente algo que yo no conocía realmente en cuanto a estos pensamientos. Me es grato ver que hay personas que están buscando, pues en realidad, sacar adelante a este país y no vivir del erario. Me es interesante siempre hablar con otras personas, pues de lo que yo hago de diario, ¿no? Para mí es lo más común, no tiene nada de relevante. Espero que lo que les haya compartido a ustedes, pues les haya servido o les sirva para pues, tomar conciencia de que hay que ver las cosas como son y tomar una decisión de ello. Pues muchas gracias a todos, gracias Ángel.